La leyenda cuenta que el teque-teque es el fantasma de una joven que murió trágicamente en una estación de tren. Mientras estaba viva, la chica era introvertida y eso la hacía blanco frecuente de bromas pesadas por parte de sus compañeros. Hasta que en una ocasión, una de las bromas sobrepasó los límites. Un día de verano, temporada de cigarras en Japón, sus compañeros estaban viendo lo que esperaba el tren con la mirada perdida, se acercaron sigilosamente por atrás y le colocaron una cigarra en el hombro. Cuando lo vio, comenzó a saltar para quitárselo, y acabó cayendo sobre la vía del tren, donde un veloz Shinkansen, tren de alta velocidad, la partió en dos. Sus compañeros estaban tan ocupados riéndose de su broma que no notaron que el tren se acercaba y para cuando lo hicieron ya era muy tarde. Los chicos juraron no decirle nada a nadie de lo sucedido e hicieron pública la versión de que, como era una chica rara, no soportó su vida y decidió arrojarse delante del tren cuando pasaba. Pero una noche la joven regresó por su venganza. Los tres amigos iban caminando en la noche cerca del lugar, cuando comenzaron a escuchar un sonido demasiado extraño que cada vez parecía estar más cerca. Cuando se dieron vuelta, allí estaba la chica sin piernas y con sus vísceras colgando que los miraba fijamente. Intentaron huir, pero fue inútil. El fantasma se dispuso a cortarlos por la mitad a los tres amigos con una guadaña y de esa forma dejarlos en mismas condiciones. Desde entonces el fantasma teque-teque ronda las estaciones de tren por Japón, arrastrando con las manos la mitad superior de su cuerpo y acabando con la vida del que se cruza en su camino, siempre en busca de nuevas víctimas para satisfacer su necesidad de venganza. Otra versión de la leyenda cuenta que un joven estudiante que regresaba a casa por la noche contempló a una joven apoyada en su ventana sobre sus codos. Por un momento, ambos se sonrieron, sin embargo, cuando este le preguntó qué hacía en un colegio masculino, esta dio un salto revelando así que le faltaba la parte inferior. Aterrorizado, el muchacho trató de huir, pero antes de que tuviera oportunidad, la joven le partió por la mitad. Otras versiones apuntan a otra joven, Kashima Reiko, quien fue abusada sexualmente en los baños de una estación de tren en Hokkaido. Los agresores huyeron y Kashima cayó al ferrocarril y murió tras ser arrollada por un tren. Su nombre es una abreviación de las palabras Kamen, Shinin, máscara, persona muerta, demonio. El espíritu ronda los aseos públicos de la estación. Una vez que descubre al ocupante le pregunta dónde están sus piernas. Si el ocupante responde incorrectamente, Kashima le cercena de cintura para abajo. Para salvarse, la persona preguntada debe responder que se encuentran en la vía férrea de la estación de Meishin. En ocasiones también suele preguntar por su nombre, el cual es una pregunta trampa, puesto que al responder Kashima Reiko, esta puede abalanzarse sobre la víctima. En tal caso, el sujeto tiene que responder Kamen, Shinin, Ma. Teque-teque es un fantasma que aparece en varias leyendas urbanas. Los teque-teque casi siempre son mujeres, aunque en algunas versiones de la leyenda urbana, el fantasma es masculino. Carece de abdomen. Corre sobre sus brazos, creando el característico sonido teque-teque, del cual recibe su nombre. Interacciones. El teque-teque persigue a sus víctimas por caminos oscuros. A pesar de no tener piernas, un teque-teque puede correr increíblemente rápido, tan rápido que incluso puede alcanzar a las víctimas que huyen a toda velocidad en autos. Cuando las alcanza, ocurre algo terrible. Las leyendas no siempre aclaran que, en algunas versiones de la historia, el teque-teque lleva una hoz. Corta a sus víctimas por la cintura y les roba las piernas. Origen. Como ocurre con la mayoría de las leyendas urbanas, existen tantas versiones de la historia del teque-teque que es imposible saber cuál fue la historia original o dónde comenzó. Cada localidad tiene su propia versión con diferentes detalles. En algunas historias, el teque-teque fue víctima de un trágico accidente. En otras, fue un suicidio. En algunas historias, ciertos amuletos mágicos pueden protegerte de su ira. En otras, nada puede protegerte y morirás con toda seguridad. En algunas versiones, las víctimas del teque-teque se convierten en teque-teque. Hay varios hilos en común entre muchas de las variaciones, y las más comunes apuntan a una mujer de Hokkaido llamada Kashima Reiko. Leyendas. Años después de la Segunda Guerra Mundial, una oficinista en Urodan, Hokkaido, fue agredida y violada por militares estadounidenses.
Esa noche, saltó de un puente a las vías del tren y fue atropellada por un tren que se aproximaba. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo quedó partido por la cintura. El frío intenso de la noche de O'Cairn le contrajo los vasos sanguíneos, impidiéndole desangrarse rápidamente. En cambio, se retorció y buscó ayuda durante varios minutos. Gateó hasta una estación de tren y fue atendida por un empleado. En lugar de intentar ayudarla, el empleado de la estación simplemente la cubrió con una lona de plástico. Murió de forma lenta y agonizante. Según la leyenda, 3 días después de escuchar esta historia, verás el fantasma de una mujer sin piernas. El fantasma es el de la mujer atropellada por el tren. Intentará atraparte y escapar es imposible incluso en coche. Puede arrastrarse a velocidades de hasta 150 km por hora. Algunos dicen que busca sus piernas, que perdió al ser cortada por la mitad. Otros dicen que está enfadada con la humanidad por no haberla ayudado cuando agonizaba, y que simplemente está decidida a masacrar a tanta gente como pueda. Cuando te atrape, te partirá por la mitad y te robará la parte inferior del cuerpo. Poco después de escuchar la leyenda, te planteará un acertijo, ya sea en un sueño o en una misteriosa llamada telefónica. La única forma de escapar de la muerte es responder a sus preguntas con precisión. Te preguntará, ¿necesitas tus piernas? Debes responder, las necesito ahora mismo. Luego, te preguntará, ¿quién te contó mi historia? Debes responder, Kashima Reiko. K como máscara, Shi como muerte, Ma como demonio, T, Rei como fantasma y Ko como accidente, E. Si respondes sus acertijos sin equivocarte, puede que te deje vivir.